Saludos, estimados participantes de nuestro curso Excel avanzado aplicado a ingenieros industriales y carreras afines. Esta vez continuaremos con la segunda parte o el desarrollo del capítulo 1, tablas y gráficos. Pero culminamos con la parte de diagrama de correlación y los gráficos de control, que son muy aplicados en la estadística. Son utilizados en los procedimientos estadísticos para determinar si un proceso es estadísticamente controlable o no. Acá vemos un ejemplo de lo que es un gráfico de control. Específicamente vamos a enfocarnos solamente en un tipo de gráfico, ya que solamente vamos a aprender a lo que es cómo distribuir los gráficos y cómo hacer las líneas. Esto es un ejemplo característico de la carta P. La carta P es muy utilizada para determinar qué proporción de un lote afecta y determinar si el proceso es estadísticamente comprobable. En primer lugar, lo que hacemos es determinar el valor de P promedio, que es este que está acá, P promedio, porque con P promedio es que vamos a desarrollar las diferentes fórmulas. En primer lugar, antes de P promedio, lo que hacemos es buscar a P. Para determinar a P, tenemos que determinar el total de defectos. El total de defectos es la sumatoria total de las latas defectuosas encontradas en un lote. Nuestro ejercicio dice: un fabricante de latas de aluminio registra el número de partes defectuosas tomando una muestra cada hora de 50 con 30 subgrupos. Realizar la gráfica de control para la siguiente serie de datos obtenidos durante el muestreo. Para determinar el total, yo simplemente hago una pequeña autosuma, seleccionando los datos que voy a sumar y le doy al pequeño botón de autosuma y listo. Acá tenemos el total de latas defectuosas. Ahora nos dirigimos a buscar P. Nos dice que la cantidad de muestras por hora es de 50. La proporción de muestras encontradas por hora son las latas defectuosas divididas entre la muestra total de cada lote. En este caso, yo voy en la primera fila, yo lo que voy a hacer es dividir 27 entre 50. Es decir, si en cada muestra yo saqué 50 unidades, lo que voy a hacer es dividir el número de unidades defectuosas entre el total de unidades que saqué de la muestra. 27 entre el total 50. Le damos a igual. Luego lo que yo hago es seleccionar y dividir entre 50. En este caso, la tabla se sumó automáticamente. Se hizo una autosuma debido a que cuando yo tengo una tabla, toda la fórmula que yo introduzca en la primera fila se me va a copiar en toda la columna. Luego de obtener P, lo que hacemos es obtener P promedio. Para obtener P promedio, lo que hago es
que borro el dato de acá. En caso de que se me calcule automáticamente, lo borro en la parte de total y selecciono el número de datos que yo le voy a sacar el promedio y me dirijo al botón autosuma en la parte inferior superior derecha y le doy a promedio y listo. Acá tenemos lo que es el promedio. Le cambio el color para diferenciarlo y a este rango de acá de promedio yo le voy a poner el nombre de letra P o P promedio, PM. Entonces, luego de determinada P promedio, lo que hacemos es determinar los diferentes límites. Acá están el límite inferior y el límite superior. Entonces, para determinar los diferentes límites, simplemente aplicamos la fórmula utilizando acá el nombre de rango que le pusimos, que es PM para P promedio. Colocamos límite inferior, P promedio y límite superior. Podemos mover la fórmula un poco hacia la derecha y listo. Entonces lo que hacemos es, utilizando la fórmula del límite inferior, es aplicarla directamente dentro de la celda. Damos a igual, introducimos el primer valor, la primera variable, P promedio, menos 3 por la raíz de todo esto que está acá. La raíz, cerramos paréntesis. Entonces dentro del paréntesis vamos a introducir esta ecuación de acá, que es P promedio multiplicada por, cerramos paréntesis, entonces todo esto multiplicado por 1 menos P promedio, y dividimos esto entre el total de muestra. En este caso el total de muestra es de 30, o el total de subgrupos, mejor dicho. Entonces todo eso lo dividimos entre 30, le damos a Enter y listo. Este va a ser nuestro límite inferior. El límite o P promedio, el límite central o P promedio va a ser igual a P promedio. Ese va a ser nuestro límite central. Luego, el límite superior es igual, simplemente, yo lo haría de una forma más fácil, que sería copiar esta fórmula de acá. Ya que lo único que varía es el menos. Usted puede verlo acá, el menos, menos y más. Entonces lo que yo hago es copiar la fórmula completa, le doy clic derecho, le doy copiar, doy clic sobre la celda y le doy a pegar. Acá solamente cambio el signo, en vez de menos, más. Enter. Y listo. Ese va a ser nuestro límite superior. Entonces, luego de determinados los diferentes límites, lo que hacemos es lo siguiente. Nos dirigimos a la pestaña insertar para insertar un gráfico de líneas. Para insertar este tipo de gráfico, yo lo hago de una forma muy sencilla, seleccionando todos los límites, tanto P
como el límite inferior, P, promedio y central. Lo selecciono todo, voy hasta acá abajo, hasta donde termina la muestra selecciono. Lo otro no debe estar seleccionado. Luego lo que hago es que voy dentro de la sección gráficos a insertar gráficos de línea. Luego, para insertar el gráfico de línea, selecciono cualquier gráfico de estos característicos. Le doy a el gráfico que yo deseo seleccionar. Y listo. Acá está hecho lo que es nuestro gráfico de control P. Y nos indica que el proceso está dentro de control estadístico. Aunque hay un punto que casi supera el límite superior, pero no lo supera y nos indica que el proceso está dentro de control estadístico. Podemos nombrar el gráfico como gráfico P de defectos. Y listo. Continuamos con el diagrama de dispersión. Esta vez continuamos con regresión y correlación lineal. La regresión y la correlación lineal es muy utilizada para determinar qué efecto causa una variable sobre la otra y cuál es la relación o qué tan fuerte es la relación de dicha variable sobre otra variable. Para esto utilizamos lo que es el gráfico o diagrama de dispersión. Y para determinar cuantitativamente cuál es la relación entre las variables, utilizamos el coeficiente de correlación. Es decir, mientras más se acerca el coeficiente de correlación, mientras más tiende a 1 o se acerca a 1, mayor es la relación de una variable con otra. Acá tenemos una variable X y una variable Y. Es muy utilizado para determinar qué tanto incide, un ejemplo, la presión sobre la temperatura o la humedad sobre la temperatura también, o diferentes factores para determinar qué tanto se relaciona un factor con otro, y así, utilizando las estadísticas, determinamos si el factor incide fuertemente o débilmente sobre el otro factor. Para hacerlo lo hacemos muy sencillo, parecido a lo que es lo que son los gráficos de control. Entonces lo que hago es seleccionar las dos variables, en este caso la variable X y la variable Y. Voy a insertar, luego me dirijo a la sección gráfico y en la sección gráfico está el botón del gráfico de dispersión. Me dirijo ahí y selecciono un gráfico de dispersión. Luego, una parte muy interesante es introducir la línea de tendencia para ver qué tan ordenados o qué tan alineados están los puntos. Selecciono el gráfico, nos vamos al botón más e indicamos que el gráfico incluye su línea de tendencia. Como usted puede ver, los puntos se acercan muy considerablemente a la línea, lo que nos indica que el factor X está bastante relacionado con el factor Y. Ahora vamos a determinar el
coeficiente de correlación. Por ejemplo, coeficiente R de correlación es muy sencillo. Le damos a igual. Luego de introducida el signo igual, lo que hacemos es coeficiente, introducimos coeficiente de correlación. Acá nos pide la primera matriz, la matriz X, y luego la matriz Y. Vamos a seleccionar la matriz X, la selecciono, y luego selecciono separándola con punto y coma o coma, dependiendo cómo esté su distribución de teclado. En mi caso, mi distribución de teclado para separar una lista con otra es el punto y coma. Míralo acá, la fórmula se lo indica. Si acá hay una coma, usted va a introducir una coma. Si hay un punto y coma, va a introducir punto y coma. Luego seleccionamos la matriz número 2 y le damos a Enter y listo. Acá está lo que es el coeficiente de correlación, y como vemos el valor es de 0.95 y es bastante cercano a 1, lo que nos indica que el factor X y el factor Y está extremadamente relacionado. Ya determinado esto que está acá, le voy a enviar vía la plataforma este pequeño ejercicio. Nos dice que una compañía desea hacer predicciones de valor anual de sus ventas totales en cierto país a partir de la relación de estas y la renta nacional. Para investigar la relación, cuenta con los siguientes datos. Usted lo que me va a hacer es determinar qué tanto incide el factor X y el factor Y utilizando un gráfico o diagrama de correlación y determinando el factor R para indicar qué tanto se relaciona esta variable con esta. Gracias por su atención. Se despide su facilitador, Kendry Rivas. Gracias.